Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de cuerdas. Imaginen por un momento que están de pie en una biblioteca inmensa. Estanterías que se extienden hasta donde alcanza la vista, cada libro rebosante de historias sobre cómo funciona nuestro mundo. Recorren pasillos dedicados a la gravedad, al electromagnetismo, al extraño y diminuto reino de la mecánica cuántica. Ahora, imaginen intentar encontrar una sola gran historia que una todos esos volúmenes. Una sola narrativa que unifique cada fuerza de la naturaleza bajo una cubierta elegante. Para muchos físicos, esa gran historia se llama teoría de cuerdas, y aunque aún no está completamente escrita, los capítulos que sí conocemos están entre los más fascinantes en la historia de las ideas. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos valorar que durante siglos, la humanidad ha buscado comprender las leyes profundas y ocultas que rigen el universo. Nos hemos preguntado, ¿de qué está hecho realmente el mundo? ¿Cómo interactúan las partículas de la naturaleza para crear el tapiz de la realidad que vemos a nuestro alrededor? Estas preguntas nos llevaron desde la antigua idea griega de diminutos átomos hasta los brillantes aportes de las leyes de movimiento y gravedad de Isaac Newton. Newton nos mostró que los planetas orbitan estrellas siguiendo patrones predecibles. Pero por maravillosas que fueran las leyes de Newton, no lo explicaban todo. Algo misterioso se ocultaba tras la superficie. A principios del siglo XX, Albert Einstein reveló una visión revolucionaria de la gravedad con su teoría de la relatividad general, mostrando que los objetos masivos curvan la estructura del espacio y el tiempo. Mientras tanto, otros desentrañaban el comportamiento extraño y probabilístico de las partículas subatómicas con la mecánica cuántica. Cada uno de estos descubrimientos abrió nuevos capítulos en la biblioteca, pero también complicó la historia. A mediados del siglo XX, los físicos se toparon con una situación peculiar. La relatividad general de Einstein describía a la perfección el universo a gran escala, el movimiento de planetas, estrellas y galaxias, y la mecánica cuántica explicaba el extraño comportamiento probabilístico de las partículas subatómicas. Sin embargo, al intentar unirlas, se negaban a cooperar. Era como tener dos historias muy apreciadas que se contradicen en el final. La gravedad parecía hablar un idioma, y el mundo cuántico hablaba otro, y por más que se intentara traducir, solo se obtenía confusión y paradojas. Aquí es donde empieza a surgir la idea de la teoría de cuerdas. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, los físicos lidiaban con datos experimentales sobre las partículas que componen protones y neutrones. Descubrieron que protones y neutrones no son verdaderamente fundamentales. Están hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. Y los quarks interactúan mediante algo conocido como la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, siendo las otras el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la gravedad. En aquel momento parecía haber una variedad desconcertante de partículas diminutas descubiertas en los aceleradores de partículas. Los físicos llamaban a esta proliferación el zoológico de partículas, porque parecía que se descubrían más y más especies exóticas, sin un principio unificador. Un puñado de teóricos probó un enfoque audaz. En lugar de pensar en estas partículas como puntos, las imaginaron como diminutas cuerdas vibrantes, lazos infinitesimalmente pequeños de algo más fundamental. Cada tipo de partícula correspondería a un modo distinto de vibración de esas cuerdas, de la misma manera que diferentes notas musicales surgen de las distintas vibraciones de la cuerda de una guitarra. Sin embargo, en sus inicios, la teoría de cuerdas no tuvo mucha aceptación. Era compleja y no resolvía de inmediato los problemas que más interesaban en ese momento. Muchos investigadores pasaron a ideas más prometedoras, pero unos pocos pioneros tercos se mantuvieron firmes. Entonces ocurrió algo notable. Los físicos se dieron cuenta de que una vibración particular de la cuerda se asemejaba a las propiedades de una partícula que podría aportar la fuerza de la gravedad, el gravitón. De pronto, se vislumbró una esperanza, un marco teórico que incluía de forma natural la gravedad a nivel cuántico. Esto era muy importante porque la gravedad siempre había resistido ser descrita en términos cuánticos. En otras palabras, la teoría de cuerdas parecía ofrecer un lenguaje que podía hablar tanto cuántica como gravedad a la vez, potencialmente unificando toda la historia bajo un principio unificador. A principios de la década de 1980, el interés por la teoría de cuerdas explotó. Los físicos se dieron cuenta de que,
Considerando estas minúsculas cuerdas y las formas en que vibran en dimensiones adicionales del espacio, podían, en principio, entretejer todas las fuerzas y partículas conocidas. Pero la teoría exigía cosas extrañas. Por ejemplo, necesitaba dimensiones espaciales extra, más allá de las 3 dimensiones de espacio y una de tiempo a las que estamos acostumbrados. Al principio, esto parecía totalmente extraño. ¿Dónde estaban escondidas esas dimensiones adicionales? Algunos pensadores ingeniosos propusieron que podrían estar tan increíblemente enrolladas que simplemente no las notamos, tal como una cuerda floja podría verse como una línea unidimensional desde lejos, pero de cerca las hormigas pueden caminar alrededor de su circunferencia. Esta idea de dimensiones ocultas añadió un toque de magia y misterio a la historia. El universo podría ser mucho más rico y complejo de lo que percibimos directamente. La teoría de cuerdas fue atrayendo gradualmente a mentes brillantes que la refinaron y exploraron sus consecuencias. Se topó con obstáculos y controversias en el camino. Un gran salto se dio a mediados de los años 80, conocido como la primera revolución de supercuerdas. Los físicos descubrieron que la consistencia exigía la introducción de algo llamado supersimetría, una simetría propuesta entre las partículas de materia y las partículas portadoras de fuerzas. La supersimetría, de existir, resolvería con elegancia muchos enigmas teóricos, aunque aún no se ha encontrado evidencia directa de tales partículas. Aún así, fue un paso importante para hacer la teoría más coherente. Ahora se llamaba teoría de supercuerdas y se presentaba en 5 versiones diferentes. Pero tener 5 versiones de algo que pretendía ser una descripción unificada y única de todo, resultaba incómodo. A mediados de la década de 1990 se produjo otro gran avance, llamado la segunda revolución de supercuerdas. Un físico brillante llamado Edward Witten y otros mostraron que estas 5 teorías de cuerdas, aparentemente distintas, podían ser en realidad diferentes facetas de una sola teoría global, a la que llamaron teoría M. Fue como darse cuenta de que 5 dialectos diferentes eran en realidad expresiones de un mismo lenguaje universal. La teoría M sugería que las cuerdas podrían no ser los únicos objetos fundamentales. Podrían existir membranas de mayor dimensión y otros ingredientes exóticos. Aún hoy sigue siendo un misterio qué es exactamente la teoría M, pero ofreció un marco unificador que convenció a muchos físicos de que iban por buen camino. Por supuesto, la teoría de cuerdas no ha estado exenta de críticas. Es matemáticamente densa y difícil de poner a prueba experimentalmente. Es fácil proponer dimensiones extra tan enrolladas a escalas tan diminutas que ningún experimento actual puede sondearlas. Algunos han argumentado que sin predicciones concretas que podamos verificar en el laboratorio, la teoría de cuerdas corre el riesgo de convertirse más en un ejercicio filosófico que en una teoría científica. Otros dicen que, incluso si las pruebas directas siguen siendo esquivas por ahora, la belleza y la consistencia matemática de la teoría pueden conducir a pistas indirectas. Después de todo, muchas ideas teóricas comienzan pareciendo imposibles de probar, pero generaciones futuras encuentran formas ingeniosas de ponerlas a prueba. Uno de los desarrollos más sorprendentes y hermosos inspirados por la teoría de cuerdas es el concepto de la holografía. Imaginen un agujero negro, una región del espacio increíblemente densa, donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez que cruza cierta frontera llamada horizonte de eventos. Uno de los enigmas más antiguos de la física es reconciliar cómo funcionan la gravedad y la mecánica cuántica alrededor de los agujeros negros. La teoría de cuerdas ofreció una pista. Tal vez el mundo tridimensional que percibimos está de alguna manera codificado en una superficie bidimensional, como un holograma. Esta idea, conocida como el principio holográfico, ha transformado nuestra forma de pensar sobre la gravedad y el espacio. Sugiere que la descripción fundamental de nuestro universo podría ser más simple de lo que creemos, y que el espacio y la gravedad podrían surgir de procesos cuánticos subyacentes. Esto no solo unifica nuestra comprensión, sino que también cambia la forma en que concebimos la realidad. Todo esto puede sonar fantástico, y en muchos sentidos, lo es. La teoría de cuerdas postula que no vivimos en un universo de partículas puntuales que rebotan, sino en una sinfonía cósmica de cuerdas vibrantes, dimensiones adicionales y simetrías ocultas. Sin embargo, a pesar de toda la complejidad, la idea central puede entenderse de manera simple e intuitiva.
Piensa en la naturaleza como un gran instrumento musical. En vez de que las partículas fundamentales sean esferitas diminutas, son como notas tocadas por cuerdas ultra pequeñas. Así como la cuerda de un violín puede producir muchas notas distintas según cómo vibre, estas cuerdas fundamentales pueden producir muchas partículas diferentes dependiendo de sus modos de vibración. La diferencia en sus patrones de vibración da lugar a la variedad de partículas que vemos. El electrón podría ser un patrón de vibración específico, el quark otro, y el gravitón otro más. Esta analogía musical puede ayudarnos a entender por qué la teoría de cuerdas podría unificar la física. Ahora mismo tenemos diferentes teorías para distintos fenómenos, teorías cuánticas de campos para las partículas y fuerzas, y la relatividad general para la gravedad. Pero si todos son solo diferentes notas tocadas en el mismo tipo de cuerda fundamental, entonces todo es un mismo instrumento. La complejidad del universo surge de un principio subyacente único. Ese es el sueño, la teoría del todo que los físicos han anhelado. Para apreciar el recorrido histórico de la teoría de cuerdas, conviene recordar que el progreso en física teórica rara vez es una línea recta. El camino se parece más a un sendero serpenteante que atraviesa un bosque denso. Los físicos tropiezan con pistas, toman desvíos equivocados, se corrigen y siguen avanzando. Inicialmente, la teoría de cuerdas no parecía explicar en absoluto la gravedad. Comenzó como un modelo para la fuerza nuclear fuerte. Pero la teoría tenía una joya escondida, un modo de vibración que se parecía exactamente a un gravitón, la partícula que mediaría la gravedad en una teoría cuántica. Fue una sorpresa enorme y empujó el campo hacia adelante. A medida que la teoría avanzaba, se volvía más compleja. Dimensiones extra, supersimetría, múltiples versiones. Pero en lugar de rendirse, los físicos hallaron unificaciones más profundas, que culminaron en la teoría M. Con cada gran revolución, la teoría ganó riqueza conceptual. E incluso si algunos físicos ponen los ojos en blanco ante la falta de evidencia experimental directa, sigue siendo uno de los marcos matemáticos e intelectuales más ricos que tenemos. Uno podría preguntarse por qué, después de tantas décadas, no hemos encontrado pruebas concluyentes de la teoría de cuerdas. Parte de la razón es la escala a la que existirían estas cuerdas diminutas, cercana a lo que se llama la longitud de Planck, una escala tan pequeña que hace que un protón parezca enorme en comparación. Nuestros aceleradores de partículas actuales, como el Gran Colisionador de Hadrones, están muy lejos de alcanzar energías que puedan sondear esas escalas directamente. Es como tratar de ver la textura de un grano de arena desde kilómetros de distancia. Tal vez haya evidencias indirectas, como indicios en la radiación de fondo de microondas, o efectos sutiles en el comportamiento de los agujeros negros, pero son extraordinariamente difíciles de medir. Aún así, la teoría de cuerdas ha influido en otras áreas de la física y las matemáticas. Su maquinaria matemática ha resuelto problemas difíciles en matemáticas puras. Ha arrojado luz sobre el funcionamiento interno de las teorías cuánticas de campos y proporcionado nuevas herramientas para entender sistemas de partículas con interacciones fuertes. A veces las teorías contribuyen a nuestro entendimiento de maneras inesperadas, y la influencia de la teoría de cuerdas se ha extendido a campos tan diversos como la cosmología, la física de la materia condensada y las matemáticas puras. Incluso si mañana descubriéramos que la teoría de cuerdas no describe exactamente nuestro universo, seguiría siendo uno de los emprendimientos intelectuales más fructíferos de la ciencia moderna. La narrativa de la teoría de cuerdas también es una historia humana. Trata de científicos apasionados que pasan décadas persiguiendo una visión de unidad. Vemos cómo personas brillantes frente a los problemas más difíciles que uno pueda imaginar comparten sus conocimientos, discuten intensamente y colaboran a lo largo de continentes. Emergen ideas nuevas que al principio parecen imposibles de aceptar. Dimensiones adicionales, compañeros supersimétricos de las partículas conocidas. Branas que se extienden y retuercen en espacios de mayor dimensión. Y poco a poco se vuelven conceptos estándar que se discuten en revistas especializadas y aulas de física. Es un testimonio de la curiosidad y la perseverancia humanas. La ciencia prospera con ideas atrevidas, y pocas son tan atrevidas como la afirmación de la teoría de cuerdas de unificarlo todo. Esta historia todavía no tiene capítulo final. La teoría de cuerdas sigue siendo un trabajo en progreso.
Los físicos continúan refinándola, sondeando su estructura matemática y buscando la forma de conectarla con fenómenos observables. Algunos exploran el vasto paisaje de soluciones que admite la teoría de cuerdas, distintas maneras de enrollar esas dimensiones extra que podrían producir diferentes físicas a energías bajas, tal vez incluso explicando por qué tenemos las constantes y partículas particulares que vemos. Otros tratan de vincular los profundos conocimientos teóricos sobre la gravedad cuántica con los misterios de los agujeros negros, la materia oscura y el universo temprano. Cada nuevo avance podría ser otra piedra en el camino hacia una comprensión más completa. Mientras tanto, podemos apreciar la teoría de cuerdas por lo que es un gran intento de escribir el capítulo definitivo en la historia del cosmos. Es una mezcla de creatividad, matemáticas y física que se atreve a imaginar la realidad de una manera que nadie había hecho antes. Aunque no estudies sus ecuaciones ni entiendas cada sutileza, su mensaje es de asombro y posibilidad. El mundo que vemos podría ser solo la superficie de una verdad más profunda, una melodía interpretada en cuerdas inimaginablemente pequeñas que cantan el universo a la existencia. Tratar de comprender la teoría de cuerdas puede sentirse como dar un paso en el terreno de la ciencia ficción. Dimensiones más allá de nuestra percepción, simetrías que emparejan partículas conocidas con compañeras desconocidas, la fuerza de la gravedad explicada por cuerdas que se enrollan, no es algo que encontremos todos los días. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que la naturaleza a menudo desafía nuestras expectativas intuitivas. El mundo cuántico ya nos mostró que las partículas no se comportan como bolitas de billar. La relatividad nos enseñó que el tiempo puede estirarse y doblarse. ¿Es realmente tan descabellado pensar que los bloques fundamentales del cosmos sean diminutas cuerdas vibrantes que unifican las fuerzas de la naturaleza? Este viaje comenzó con un problema: ¿cómo unificar la mecánica cuántica y la gravedad? Condujo a una teoría que no solo busca eso, sino que además requiere dimensiones extra y simetrías. En el camino ha generado conocimientos profundos que podrían llevarnos a nuevas comprensiones del espacio, el tiempo y la estructura de la realidad. Algunos científicos miran la teoría de cuerdas y dicen, esto es demasiado complicado, tal vez necesitemos un enfoque distinto. Otros responden, pero mira la belleza, la elegancia y las posibilidades. Aunque no sea la respuesta final, está marcando un camino. En un mundo donde los experimentos a las energías requeridas están fuera de nuestro alcance, los teóricos de cuerdas se basan en la consistencia, la elegancia matemática y la evidencia indirecta. Se preguntan si la teoría conduce a contradicciones y si puede reproducir la física conocida. Hasta ahora ha pasado muchas pruebas lógicas. Logra incorporar todas las fuerzas conocidas en una sola estructura, y se produce un candidato para el gravitón y ofrece ideas que se han extendido a otros campos. No es perfecta, y muchos detalles siguen siendo misteriosos, pero está viva y en evolución. Podemos pensar en la teoría de cuerdas como un borrador ambicioso de la gran historia del universo. Los físicos siguen editando el manuscrito, verificando su consistencia, asegurándose de que cada capítulo encaje con el siguiente. Debaten sobre la interpretación correcta de ciertos pasajes y buscan nuevos experimentos que puedan confirmar o refutar puntos específicos de la trama. Tal vez las tecnologías futuras, aceleradores más potentes, detectores de ondas gravitatorias refinados u observaciones astronómicas novedosas, proporcionen pistas cruciales. O quizás surja una idea radical nueva basada en la teoría de cuerdas, o que muestre un camino diferente por completo. Por ahora, la teoría de cuerdas se mantiene como uno de los intentos más cautivadores para unificar nuestra comprensión de la realidad. Nos recuerda que la ciencia no consiste solo en recopilar datos, sino también en explorar posibilidades, plantear preguntas audaces y seguirlas a donde sea que conduzcan. Es un recordatorio de que incluso los elementos más básicos de nuestro mundo, espacio, tiempo, materia, podrían tener orígenes más sutiles y poéticos de lo que jamás imaginamos. En última instancia, el atractivo de la teoría de cuerdas radica en su visión de armonía. Susurra que, bajo el caos de la vida cotidiana, bajo los electrones girando, las estrellas brillando y las vastas extensiones de vacío, podría haber una melodía sencilla, un solo principio subyacente que lo une todo. Sea o no la respuesta definitiva, la teoría de cuerdas ya ha enriquecido nuestra comprensión y ampliado el horizonte de nuestra imaginación.
Y quién sabe, tal vez algún día, cuando la tecnología y la teoría hayan avanzado lo suficiente, abramos ese capítulo final y leamos con asombro cómo el universo, con toda su complejidad y maravilla, surge de las suaves vibraciones de diminutas cuerdas cósmicas. Eso es todo por hoy. Si disfrutaste el video, no olvides darle al botón de suscribirte. Y recuerda, todos mis videos están hechos para ser accesibles a cualquier persona, sin importar tu formación académica. Podrás comprender temas como la teoría de juegos, física nuclear, economía del comportamiento y mucho más. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo episodio.